Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi grupo y yo vamos a hablarles acerca del ensayo de consolidación unidimensional. Finalidad del ensayo. El ensayo de consolidación unidimensional, o también llamada prueba y comprensión confinada, tiene como finalidad determinar no solo el tiempo en que demora la ejecución del ensayo, sino también la magnitud del asentamiento, lo cual se determina sometiendo a un esfuerzo axial a una muestra inalterada de suelo. Es importante que la muestra del suelo estudiada sea inalterada porque la consolidación depende de la estructura del suelo. Bueno, yo les hablaré acerca de las normativas en las cuales se basa el ensayo de consolidación unidimensional. En este caso, como primera normativa, tenemos el ASTM D243590, que nos habla acerca de los métodos de prueba estándar para propiedades de consolidación unidimensional de suelos usando un incremento de carga. También tenemos la ASHTO-T 216, que es el método estándar de prueba para las propiedades de consolidación unidimensional de los suelos. También tenemos nuestra norma técnica peruana 339.154, que nos habla acerca del método de ensayo normalizado para propiedades de consolidación unidimensional de suelos. También tenemos la STMD 3550, que nos habla de la práctica estándar para el muestreo de suelos de pared gruesa, revestido de anillos, de barril dividido y por impulsión. Por último, tenemos la STMD 2216, que es el método de prueba estándar para la determinación en laboratorio del contenido de agua, de la humedad de suelos y rocas por masa. En base a estas normativas, vamos a hablar acerca del procedimiento. En este caso, yo les hablaré acerca de los equipos. Bueno, tenemos el aparato de carga, como pueden visualizar. Según la normativa, debe tener una precisión más o menos de 0.5% de la carga aplicada. También debemos contar con piedras porosas, caja de consolidación, un anillo cortante cilíndrico con una altura de 2.54 centímetros y un diámetro de 6.35 centímetros. También tenemos el dermofímetro con una sensibilidad de 0.01 milímetros y la balanza con una aproximación de 0.01 gramos más o menos. El horno, y también contamos otros equipos como pueden visualizar en la parte inferior. Contamos con la sierra de alambre, cuchillos, el calibrador, el cronómetro y agua destilada. Estos con el fin de determinar el contenido de agua de acuerdo a la norma antes ya mencionada STM D2216. Bueno, yo explicaré el procedimiento que se debe seguir para realizar el ensayo. Debemos tener en cuenta que para realizar este ensayo se debe utilizar muestras inalteradas según la CTM D3350. Como primer paso tenemos que humedecer las piedras porosas y el papel filtro si el suelo está parcialmente saturado, o mantenerlas secas si el suelo está expansivo. Como segundo paso tenemos que ensamblar la caja de consolidación colocando la muestra entre el papel filtro y las piedras porosas. Seguidamente colocar la caja de consolidación en el dispositivo de carga, colocando sobre la muestra el dispositivo móvil de acero para uniformizar la carga. Después colocar el deformímetro en el aparato de carga. Como paso 3 tenemos que aplicar una carga de asentamiento de 5 kilopascales para suelos firmes y de 2 a 3 kilopascales para suelos blandos. Debemos tener en cuenta que para producir estas presiones se deben aplicar cargas de 160 a 80 gramos respectivamente. Aplicando la carga de asentamiento debemos llenar con agua la caja de consolidación y dejar que la muestra se sature. Como paso 4 tenemos que colocar cargas sobre el consolidómetro para obtener presiones sobre el suelo de aproximadamente 30.40, 61.80, 123.60 respectivamente. Asimismo, para producir estas presiones se deben aplicar cargas de 1, 2, 3, 4 kilogramos respectivamente. Para el paso 5 debemos considerar que la duración de cada incremento de carga debe ser de 24 horas. Inmediatamente aplicado cada incremento de carga, debemos poner en marcha el cronómetro y registrar las lecturas de deformación de la muestra. Una vez tomada la última lectura con el último incremento de carga, debemos descargar el suelo mediante la reducción de cargas. Para el paso 6, para disminuir la expansión durante la descarga, se deberá descargarse la muestra hasta la carga establecida de 5 kilopascales para suelos firmes y de 2 o 3 kilopascales para suelos blandos. Una vez que se haya concluido con el ensayo, debemos quitar la carga final y desarmar rápidamente la caja de consolidación. Seguidamente, pesar la masa de la muestra extraída en la caja de consolidación.
pesando el conjunto de anillo más la muestra y restando la masa del anillo con una precisión de 0.01 gramos. Como última procedimiento, debemos secar la muestra en el horno hasta una masa constante a una temperatura de 110 más o menos 5 grados Celsius. Luego debemos pesar la masa seca y determinar el contenido de humedad final, de acuerdo con la norma ACTM de 2216. Datos obtenidos. En el ensayo de consolidación unidimensional se obtienen distintos datos, entre ellos el tiempo de consolidación, que para calcularlo primero se debe hallar el coeficiente de consolidación, mediante la siguiente ecuación. De estas variables el TV hace referencia al factor de tiempo de la curva teórica de consolidación. El T-ensayo hace referencia al tiempo en el que se obtiene un porcentaje de consolidación según los datos obtenidos en el laboratorio. El HLAB a la distancia máxima recorrida del agua en el ensayo. Para hallar este coeficiente mediante el método de Casagrande, primero se requiere construir las dos curvas, la teórica y la de consolidación real. Y para que estas dos curvas coincidan se debe asumir las hipótesis de que el suelo sea homogéneo, esté saturado en todo el proceso de consolidación y de que las partículas del suelo y del agua sean incompresibles. Así, se deberá luego calcular el tiempo en el que se logró el 50% de consolidación. Para ello primero se hallará la deformación teórica en la curva real, o sea el de 0%, como pueden ver en el gráfico. Como segundo paso se hallará la deformación al 100% de la consolidación. Y para el tercer paso se hará una diferencia entre estas dos distancias del D0% y del D100%, para determinar la deformación al 50% de consolidación, así obteniendo el T50, que es el valor requerido según el método de Casagrande, el cual se reemplazará en la ecuación mostrada anteriormente. Tiempos de consolidación. Es el tiempo que tarda el estrato en consolidarse en un determinado grado, que se puede obtener mediante la siguiente ecuación, el cual el H es la distancia máxima recorrida por el agua en el estrato. Asentamientos. Un poco para concretar, el ensayo se basa en la disminución de volumen aplicado por las cargas, el cual para hallar este asentamiento se requiere hacer una relación entre la relación de vacíos versus las cargas aplicadas al estrato, en el cual se pueden obtener tres tramos. El tramo A, el cual es considerado de recompresión con las cargas en las que este estrato fue sometido anteriormente. El tramo B, a las que ha sido cargas a las que nunca ha sido sometido. Y el tramo C, en el que estas cargas disminuyen hasta la nulidad. Y para hallar el asentamiento es requerido saber que la carga anterior a la sobrecarga si es menor o igual o mayor a la carga de preconsolidación, porque es la máxima carga a la que el suelo ha sido sometido en su historia. Y para hallar esta carga mencionada, según el método de Casagrande, se debe identificar un punto A, el cual indica la máxima curvatura de este tramo, y de este punto se trazan dos rectas, una horizontal y una tangente, y entre estas una bisectriz, de la cual la intersección de esta bisectriz con la prolongación del tramo B, la abscisa que se obtiene mediante este punto será el valor de la carga de preconsolidación. Bueno, a continuación pasaré a hablarles sobre el índice de compresibilidad y recompresión. En esta ocasión se utilizará la curva de compresibilidad hallada en el ensayo de consolidación. Para este caso se utilizará una muestra inalterada. Sin embargo, existen alteraciones en la relación de vacíos en el momento en el que se traslada o se extrae del suelo. Por ello, se debe de corregir las curvas de compresibilidad, asimismo las de recompresión. Este último solamente será utilizado para suelos que se encuentren preconsolidados. Índice de compresibilidad. Este índice se calculará por los suelos normalmente consolidados a través de una pendiente denominada como recta K. Hallando dicha recta, se puede obtener el asentamiento de dichos suelos. Asimismo, se representará a través de una recta la gráfica de relación de vacíos y, versus el esfuerzo efectivo. Pero su cálculo, en el primer lugar, se obtiene el punto P1,
sobre el gráfico. Posteriormente se proyecta una horizontal hasta E sub 0, calculada con los datos iniciales de la probeta. Luego, la horizontal se interseca con la vertical que corresponde a sigma prima sub c. Representaría las condiciones del suelo in situ. Asimismo, corresponde a la curva K. En segundo lugar, se proyecta una horizontal en la ordenada 0.04 E sub 0, debido a que todas las rectas K tienen que converger a dicha horizontal. Después se prolonga un tramo recto del ensayo hasta intersecar con la horizontal, generando un nuevo punto P sub 2. Últimamente se unen los dos puntos P sub 1 y P sub 2, dándonos la recta K. Esta representaría el comportamiento del suelo in situ cuando este se encuentra normalmente consolidado. Por último, se calcula el índice de compresibilidad, el cual es la pendiente de la recta mediante el asentamiento a tiempo infinito, S. Índice de recompresión. En este caso se vuelve a corregir la curva de compresibilidad, pero ahora en la zona curva. Para ello, se calcula el índice de recompresión, C sub R. En primer lugar, sobre el gráfico se determina P sub 1, según las condiciones del suelo in situ. Luego se proyecta una horizontal E sub 0, la cual fue calculada en base a los datos iniciales de la probeta, y una vertical sigma prima sub c hasta dicho punto P1. En segundo lugar, se traza una tangente a la curva. La pendiente de esta tangente representa C sub c y será igual a la pendiente de la tangente de la curva de recompresión, C sub R. Luego se traza una paralela a la recta de descarga, la cual pasa por el punto P sub 1. Después se prolonga la recta hasta que intercepte con la vertical correspondiente a la carga de preconsolidación, generando un nuevo punto P sub 2, obteniendo la recta de recompresión. Por último, se determina la pendiente de la recta de recompresión C sub R con el mismo razonamiento que se utilizó para hallar C sub C. Cálculo de asentamiento. Este cálculo se realiza a través de las gráficas ya anteriormente mostradas y con ayuda de sus respectivos cálculos. Por ejemplo, para un estrato de suelo normalmente consolidado, C sub C se determina mediante la pendiente de la recta K, dejando como expresión la primera. Por otro lado, para los suelos preconsolidados se encuentran dos tipos de casos. El primero de ellos es cuando la precisión efectiva de tapada más la sobrecarga es menor que la carga de preconsolidación, dejando como expresión la segunda. El segundo caso sucede cuando es todo lo contrario, dejando como expresión la tercera. Fuentes de error durante la ejecución del ensayo. 1. Incremento en el esfuerzo efectivo. 2. Reducción en el volumen de vacíos. 3. Reducción en el volumen total. Y por último, asentamientos en el terreno y la estructura. Precauciones y recomendaciones. Se procura ensayar generalmente con muestras inalteradas según la norma ACTMD 3550. Ya que estas por fabricación vienen selladas con parafinas. 2. En el almacenamiento de estas muestras inalteradas y selladas deberán reducirse al mínimo porque se corre el riesgo de que pierdan humedad y que no registre evidencia de secamiento parcial ni contracción en los extremos de la muestra. 3. Se procura tener en cuenta lo siguiente. Para suelos arenosos, considerados altamente permeables, el drenaje causado por la presión de los poros en el agua genera que el asentamiento sea inmediato. Y bueno, para los suelos arcillosos de baja permeabilidad, estas más que nada dependen del tiempo. Por último, de acuerdo con la norma ACTMD 2216, se debe procurar tener más de 2 o 3 resultados en el ensayo para estar más seguros en cuanto a la determinación del contenido inicial de humedad y bueno, también para estar más seguros en cuanto a los resultados de consolidación unidimensional en el suelo. Importancia del ensayo dentro de la ingeniería civil. El ensayo de consolidación unidimensional es una aplicación muy importante dentro del campo de la ingeniería civil, porque permite conocer la magnitud del asentamiento por una fuerza de comprensión o una fuerza axial. Esta información siempre está presente en las obras de edificaciones y construcción. El ensayo es muy importante para la ejecución de cualquier proyecto, no solo por conocer las propiedades que tendrá el suelo y su estado de consistencia, sino también de la manera que es cargado de su ubicación estratigráfica, es decir, el lugar donde se va a construir. Por tal motivo, se debe realizar un reconocimiento geotécnico del terreno con el objetivo de conocer las deformaciones superiores a las estructuras que transmite la carga, teniendo en cuenta el tipo de suelo que se va a analizar. Cabe mencionar que actualmente existen edificaciones famosas que se vieron afectadas por el proceso de consolidación. Una de ellas, que muchos conocemos, es la Torre de Pisa que está en Italia. Muchas gracias.